Muy bien, hermanos, vamos a tomar nuestros asientos. Y bueno, vamos a recibir aquí a nuestro hermano Erwin Jaime. Así que pase adelante, hermano, y predícanos la palabra. Gracias. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Es un gran gusto estar aquí con ustedes nuevamente, ¿verdad? Es un viaje que no tenía planeado, pero Dios sí lo tenía planeado, ¿verdad? Así que por aquí estoy. Reciban saludos de mi esposa, de mis hijos. Siempre se acuerdan de ustedes, añoran estar por aquí. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que habla sobre refrescar la perspectiva de la iglesia. Refrescar la perspectiva de la iglesia. Cuando uno se acostumbra a algo, puede ser una relación, puede ser un ambiente, puede ser una cosa, un objeto, después de cierto tiempo pierde la emoción y el entusiasmo de aquello, ¿no es cierto? De lo novedoso. Tal vez uno compra, qué sé yo, una camisa, un vestido, y al principio pues uno lo cuida muy bien y quiere usarlo en ocasiones especiales, pero conforme aquella prenda se va desgastando, se va volviendo viejita, pues ya va quedando en el olvido, y al final uno dice, bueno, esto lo regalo o lo uso para hacer un trapeador o qué sé yo, ¿verdad? Y así pasa no solamente con los objetos, pasa con las relaciones. Aquellos que estamos casados, ¿se acuerdan de la emoción de los primeros días, verdad, del matrimonio? Pero poco a poco la cosa se va entrando en la rutina. Eso es algo normal, ¿ya? No hay que espantarse, no hay que decir, uy, ¿qué me está pasando? No, es algo normal. Y en la iglesia pasa lo mismo, hermanos, ¿verdad? Recién convertido uno, todo nuevo, uno está emocionadísimo, aprendiendo, oyendo los cantos, oyendo las verdades de la palabra de Dios, conociendo a otros y la emoción, o tal vez cambio de iglesia por alguna razón, ¿verdad? Me moví de lugar geográfico, como es el caso nuestro. Hoy estamos en otra iglesia con ciertas costumbres diferentes, ¿verdad? Siempre la emoción de lo nuevo nos hace mantener cierta expectativa, pero a medida que el tiempo va transcurriendo, va pasando, las cosas se nos van haciendo familiares, empezamos a veces quizás como a aburrirnos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y empieza a haber cierto aburrimiento, pérdida de la perspectiva y empezamos tal vez a fijarnos en cosas que siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿verdad? No hay una iglesia perfecta, ¿verdad? Tenemos que entender eso porque a veces, tal vez en nuestra mente, quisiéramos que la iglesia fuese perfecta, que no tuviera errores, que no hubieran ningún problema de ninguna naturaleza, pero cuando perdemos la perspectiva correcta, entonces empezamos a fijarnos en esas pequeñeces, ¿verdad? Como dice ahí en Cantares, esas pequeñas zorras, ¿verdad? Que echan a perder los viñedos. Entonces, en esta mañana yo dije, yo quiero compartir con ustedes ese refrescamiento de la perspectiva de la iglesia. Y en parte es producto de la experiencia que he tenido al estar ya 4 meses fuera del país, porque como dice ese dicho, ¿verdad? Que alguna vez hemos oído y hemos mencionado, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Así pasa. Ya, yo en cierta manera después de 10 años acostumbrado aquí a la iglesia y todo, ¿verdad? Pero estando fuera, extraño a fulano, ver a mengano, abrazarlos, los cantos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces dije yo, creo que es importante refrescar la perspectiva de la iglesia. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cómo consideramos a la iglesia? Y específicamente esta iglesia, Iglesia Bautista Vistahermosa. Ahora, quiero decirles algo, como una introducción.
Si una persona manifiesta que ama a Cristo, pero no ama a la iglesia de Cristo, está diciendo algo que es incongruente e imposible. Porque no puedo decir yo que amo a Cristo y no amo lo que Cristo ama. Y Cristo ama a su iglesia. ¿Amén? Cristo nos ama, todos los que estamos aquí, que hemos sido convertidos por la gracia de Dios. Él nos ama. Y yo no puedo decir que amo a Cristo si no amo a su iglesia, si no amo al pueblo de Dios. Ahora bien, no debemos confundir, porque creo que es fácil confundir el estar entusiasmado con las actividades de la iglesia y creer que eso significa amar a la iglesia. Uno puede estar entusiasmado en participar aquí y allá porque de alguna manera uno se siente útil, ¿verdad? O uno dice, bueno, este es mi sueño, lograr hacer tal cosa. Pero no necesariamente eso significa que estoy amando a la iglesia. Porque la iglesia no consiste en actividades, ni en planes, ni en programas. Obviamente la iglesia debe tener todos esos elementos, pero no es la esencia de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, somos las personas que lo constituimos. Nuestra pertenencia a una iglesia local, porque hablando así en conceptos teológicos, ¿verdad? Se habla de la iglesia universal, es decir, la iglesia invisible, a la que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo pertenecemos, ¿ok? Y está la iglesia local, que es un cuerpo visible de creyentes, como lo somos nosotros aquí. Entonces, nuestra pertenencia a una iglesia local y ser parte de la vida de esta es una necesidad, es un privilegio y es un mandato. Necesidad, privilegio y mandato. Y no me voy a detener ahorita en esto porque ya vamos a ver, al estar exponiendo el mensaje, por qué razón es que estoy diciendo eso. ¿Por qué razón les digo que es necesidad, que es privilegio y que es un mandato? Pero antes de entrar en materia, quiero decirles que no es la iglesia. ¿Ok? Porque puede ser que tengamos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Algo que tal vez ha sido por una mala enseñanza que hemos escuchado, o algo que se nos fue formando en la idea, esa cabeza, en la cabeza esa idea, ¿verdad?, de lo que es la iglesia. La iglesia, en primer lugar, no es un club social. ¿Ok? No es un club social. Aquí no venimos porque quiero mantener relaciones sociales y actividades con los demás. Obviamente que hacemos relaciones sociales, pero no es la esencia de la iglesia. Tampoco la iglesia es un lugar donde entretenernos. Y esto es sumamente importante porque a veces, lamentablemente, muchas iglesias, sus reuniones se han convertido en shows, en espectáculos. Y los líderes están preocupados por cómo mantener un buen ambiente, un buen programa, para que los miembros de la iglesia no se aburran y no digan, me voy para otra iglesia donde ahí sí está mejor. Aquí no es un lugar para entretenernos, aunque obviamente nos gozamos, nos alegramos cuando estamos aquí, salimos entusiasmados, espero yo que así sea, ¿verdad? De los cantos, de haber alabado al Señor, de la predicación, de haber visto a los hermanos. La iglesia no es tampoco una ONG de ayuda social. No estamos aquí para hacer ayuda social. Muchas iglesias en el pasado se enfocaron en eso y perdieron el rumbo y terminaron siendo precisamente eso, organizaciones de ayuda social. Ya no predican el evangelio o predican un evangelio alterado, distorsionado. Sin embargo, insisto, tenemos que tener un impacto en la sociedad también, ¿ya?
La iglesia no es un grupo de terapia psicológica. Aquí no venimos porque estamos enfermos espiritualmente. Hay quienes comparan a la iglesia con un hospital. No sé de dónde han sacado esa ilustración, ¿verdad? Pero no está en la Biblia. La iglesia no es un hospital de gente enferma, ¿ya? Es otra perspectiva la que vamos a ver que la Biblia nos da de qué es la iglesia. Sin embargo, en el ministerio de la palabra, nuestras vidas van siendo transformadas, ¿verdad? Y Dios va sanando nuestra vida, la va reconstruyendo, nos va conformando al carácter de Cristo. La iglesia tampoco es un grupo de superación personal. Aquí no venimos a que nos motiven para lograr cumplir nuestros sueños o nuestros deseos. Ese no fue el mensaje del Señor, ¿verdad? El mensaje del Señor fue: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. No fue: yo voy a hacer de ti el campeón que hay adentro, ¿verdad? Ese es un mensaje de muchas iglesias hoy en día, y por eso se llenan. Por eso la gente llega, porque quieren escuchar esas cosas. Sin embargo, aquí también oímos mensajes positivos de la palabra de Dios que nos motivan, nos inspiran, obviamente, a ser mejores, ¿cierto? Pero digo, la esencia de lo que es la iglesia no es nada de esto que les he dicho. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? Antes de exponer las figuras que la Biblia usa para hablarnos de la iglesia, quiero leer como introducción este salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cierto? Hermano, es delicioso, ¿verdad? Estar aquí juntos, y sobre todo cuando hay armonía, cuando nos estamos llevando bien. Porque estar juntos y peleados, eso es terrible, ¿verdad? Pero en armonía es algo maravilloso. Y dice aquí, el Salmo lo compara a lo siguiente: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, haciendo referencia a cuando Aarón es consagrado como sumo sacerdote y le fue derramado aceite. El aceite que es símbolo del Espíritu Santo y del gozo en la Biblia. Y baja, dice, hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El Hermón es un monte que hay allá en la zona de Israel, pasa nevado la mayor parte del tiempo, y de ahí desciende un viento fresco que refresca toda esa zona, y también es fuente de aguas. Entonces aquí está comparando el salmista a la comunión entre los hermanos como ese monte que refresca, que da vida, como el óleo que es símbolo del Espíritu Santo y del gozo. Así que, hermanos, comprendamos que estar aquí reunidos es una bendición. Aquí dice, es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Para qué? Para que salgamos después al mundo a compartir lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué figuras usa el Señor para hablarnos de la iglesia? Yo encuentro 4. En primer lugar, dice que la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y esto para mí habla de la intimidad que la iglesia tiene con el Señor. No hay relación humana más íntima que el matrimonio. Ahí uno conoce a la otra persona tal cual es, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Ya? Si uno quiere saber cómo es alguien, hay que preguntarle si está casado a su cónyuge, ¿verdad?
Claro, el cónyuge va a guardar los secretos, ¿verdad? Y no va a decir, no, si mi marido es así, 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 o mi esposa es así, así, así. No, ¿verdad? Siempre vamos a pintar lo mejor. Y eso está bien, ¿verdad? Hay que defender al esposo o a la esposa. Pero lo que quiero decir es que esa relación de intimidad que se da en el matrimonio es una figura de la relación de intimidad que hay con el Señor, la esposa de Cristo. En Efesios capítulo 5, 29 y 30 nos está hablando Pablo acerca de las responsabilidades que hay de cada parte de la familia. Y aquí dice lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando de la esposa, sino que la sustenta y la cuida, como también, y aquí viene la aplicación importante, Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí está hablando de esa relación que existe de la iglesia con Cristo. Imagínense lo que dice: miembros, somos miembros de su carne, de su cuerpo, de sus huesos. ¿Puede haber relación más íntima que esa si somos uno con Cristo? En Juan, el Evangelio de Juan, cuando el Señor está en la última cena y habla de muchas cosas y les dice a los discípulos que ellos son uno. Y son uno así como el Padre y Él son uno. Y Dios el Hijo y Dios el Padre son uno, una unidad indivisible y una íntima y estrecha relación que obviamente escapa a nuestro entendimiento comprender eso. Pero así como ellos son uno, dice, nosotros como iglesia somos uno también, y uno con Él, unidos con Cristo. Esto tiene una aplicación muy importante porque usualmente hablamos de que debemos de tener intimidad con el Señor, ¿verdad? Haciendo referencia a que debemos de pasar un tiempo leyendo la Biblia y orando. Hermanos, déjenme decirles una cosa. La intimidad con Dios, la intimidad con Cristo es algo que ya la tenemos. Es de 24 horas, ya está hecha. El problema es que no la estamos disfrutando. El punto es que no estamos siendo conscientes, no estamos percibiendo el hecho de que Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo. Amén. Dice Pablo que el misterio de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, al ser la esposa de Cristo, gozamos de una intimidad con el Señor constante. Lo que el Señor quiere es que seamos conscientes de esa intimidad que tenemos con Él, que la disfrutemos. Dice el Señor: gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Está usted deleitándose en el Señor? ¿Disfrutándolo? Así como cuando uno disfruta una buena comida o un buen postre o una buena bebida y uno dice: qué rico, qué delicioso. ¿Está disfrutando de esa comunión con el Señor? Espero que sí, y si no, hoy es el día para empezar. También la idea de ser la esposa de Cristo nos habla del hecho de que somos amados y escogidos. Amados y escogidos. En los tiempos antiguos, cuando se casaban en aquellas culturas, pues era el esposo quien escogía a la esposa, ¿verdad? Hoy hay que preguntarle: mira, ¿te quieres casar conmigo? Y puede ser que la muchacha diga: no quiero, ¿verdad? No. Pero en aquellos tiempos el esposo escogía a la esposa, ¿ya? Y usando esta figura, pues nosotros hemos sido amados y escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y no lo fuimos porque Dios dijo: yo estoy viendo que Ernesto es una buena persona, lo voy a escoger. Y estoy viendo que Vladimir, Vladimir, bárbaro, ¿verdad? Todo lo que va a realizar, lo voy a escoger. O voy a escoger a Raquel, porque también muy excelente joven.
No, el Señor no nos escogió por eso. Él nos vio en nuestra miseria, en nuestra rebelión, en nuestro pecado. Y aún así nos escogió por gracia. Dice aquí en Efesios, en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque a Dios le plació, porque Dios quiso, nos escogió. Somos amados. Yo en estos días he estado reflexionando y digo, bueno, ¿cómo quiero verme yo? ¿Qué imagen quiero tener yo? Y pensé en el apóstol Juan. ¿Cómo se llama el apóstol Juan cuando se refiere a sí mismo en el Evangelio de Juan? Él no dice Juan, dice el discípulo amado. Fíjense que me llama la atención que de todos los apóstoles parece que es el único que dijo de sí mismo el discípulo amado. Ahora, ¿el Señor Jesucristo amaba o no amaba a todos los demás discípulos y apóstoles? Por supuesto que sí, pero solo Él se autopercibía como el discípulo amado. Y tenía esa confianza tanta que se recostó, ¿verdad? Así, sobre el Señor. Y como han dicho a alguien, cuando el Señor Jesucristo les dijo, uno de vosotros me va a entregar, todos empezaron a preguntar, ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Seré yo? ¿Verdad? ¿Seré yo? El único que preguntó quién es fue Juan, porque él sabía que él no podía ser, ¿verdad? Él se consideraba el discípulo amado. ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo se ve a sí misma delante de Dios? ¿Como un discípulo amado? Si no, empiece a verse así, ¿verdad? Porque esa es una realidad y es algo que nos va a cambiar la perspectiva de nuestra vida. Entender, reconocer, ser conscientes de que somos amados y escogidos por el Señor. No somos cualquier persona. Nos vemos así como simples humanos inmortales, ¿verdad? Andando en la calle, nadie va a decir, ay, anda un escogido de Dios, ¿verdad? O sea, no tenemos un aura, ni alumbramos, no hay resplandor alrededor nuestro, ni nada por el estilo. Pero Dios nos ha escogido para ser parte de la esposa de Cristo, de su iglesia. También esto nos habla de ser lavados y purificados, como dice ahí en Efesios capítulo 5, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios ya nos purificó, ya nos lavó. Y como tales, formamos entonces parte de la esposa de Cristo, parte de su iglesia. Entonces, tenemos una intimidad con el Señor porque hemos sido amados, escogidos, lavados y purificados. Eso es la iglesia. Segundo lugar, otra figura que usa Dios para hablarnos de la iglesia es que la iglesia es templo de Dios. Templo de Dios. Inadvertidamente, inconscientemente, hemos adquirido la costumbre de decir, vamos al templo. Y pensamos del templo de Dios como este local, ¿verdad? Me imagino yo que cuando, no estaba yo aquí en la iglesia para ese momento, pero cuando se decidió construir, se empezaron a levantar ofrendas ¿pro qué? Pro templo, ¿verdad? No decían ofrendas pro local, sino pro templo. Pero hermanos, este edificio o cualquier otro edificio donde la iglesia se reúne no es un templo. El templo no es el local. El templo somos nosotros,
la iglesia. Y eso es tremendamente importante entenderlo. El templo era el lugar donde llegaban los judíos a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios. Y como tal, entonces, nosotros, como templo espiritual, estamos precisamente para eso, para adorar y ofrecer sacrificios espirituales. No importa dónde nos reunamos, dónde estemos, puede ser aquí, puede ser en una cancha, puede ser en la calle, puede ser en la montaña, en la playa. Allí donde estemos, somos el templo de Dios. Siempre ahí en Efesios 2:21 nos habla de la figura del templo, del edificio. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pedro también en su primera carta, primera de Pedro 2:5, dice lo siguiente: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, somos parte del templo de Dios para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios? Ya no son los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí no venimos a sacrificar animales, ¿ok? Tampoco está hablando de sacrificios como a veces entendemos el término de sacrificios, de abstenernos de alguna cosa o hacer algo que implique como cierta, dolor físico, ¿verdad? No. Cuando habla de sacrificios espirituales, habla de algo completamente diferente. Somos adoradores. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu y que los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, y que el Señor está buscando adoradores. Y cuando nos convertimos, cuando el Señor nos salvó, Él nos convirtió en adoradores. Cada uno de nosotros somos un adorador. Y en conjunto somos una comunidad de adoradores para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son? Veo 3. En primer lugar, Romanos 12:1 nos habla que como creyentes debemos ofrecernos a nosotros mismos. Y dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué sacrificio nos está hablando aquí? Nos está hablando del sacrificio de una vida de santidad. Dios quiere que le ofrezcamos nuestra vida en santidad, viviendo en santidad. Miren, a veces uno puede estar muy involucrado en actividades de la iglesia, en ministerio aquí y allá, pero su vida no está necesariamente andando en santidad. Y lo primero que debemos hacer es precisamente andar en santidad, porque lo demás debe ser una expresión, un reflejo de ese andar en santidad con el Señor. Entonces, el primer sacrificio es nuestra vida en santidad, no conformándonos, como dice aquí, a este siglo, a este mundo, sino estar siendo transformados constantemente. Luego, en Hebreos nos menciona otros sacrificios. Vamos a Hebreos capítulo 13. Y en el versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí no solamente se trata de la alabanza en el sentido como lo entendemos nosotros de cantar, ¿verdad? Es parte de una forma de alabar al Señor, cantando. Pero también cuando nosotros confesamos
a Cristo como nuestro Salvador delante de los demás es una forma de estar alabando al Señor, confesándolo delante de los demás. También, hermanos, no tenemos que esperar a venir el domingo a la iglesia para alabar al Señor cantando. ¿Cuántos de ustedes cantan en sus casas alabando al Señor? No sé, a mí me gusta cantar, ¿verdad? Y alabar al Señor. Y a veces me pongo ahí a cantar, sobre todo los himnos antiguos, ¿verdad? Que me los puedo bastante de memoria. Los modernos ya se me olvidan porque son tan variada la letra a veces y la música un tanto difícil. Pero los himnos antiguos tenían esa peculiaridad, ¿verdad? Y fueron escritos precisamente para ser didácticos, ¿verdad? Que a uno se le quedara la letra, ¿ya? Tanto es así que himnos que aprendí recién convertido hace 40 y tantos años, ¿verdad? Hermanos, alabemos al Señor siempre en nuestras casas, ¿verdad? Alabad, dice al Señor, los salmos, todo lo que respira, alabe a Dios. Sacrificios de alabanza, de eso el Señor le agrada, se goza cuando nosotros le alabamos. Y cuando nosotros lo alabamos, nosotros también nos gozamos, porque Dios empieza a poner ese gozo en nosotros. Yo me emociono cantando, ¿verdad? Por ejemplo, Santo, 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 Señor omnipotente, ¿verdad? Santo, Santo, Santo. O al cantar, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. ¡Wow! Es fabulosa la letra. Pero aquí también nos menciona el escritor de Hebreos otro sacrificio. Versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, cuando hablamos del compañerismo cristiano, el compañerismo cristiano no tiene que ver únicamente con el hecho de que nos reunamos para platicar y nos saludemos y ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y nos demos un abrazo, un apretón de manos, o que nos sentemos a tomarnos un cafecito, una gaseosita. Eso es parte, pero esencialmente el compañerismo cristiano es precisamente esto: ayuda mutua, dice, y hacer bien. Y esto tiene dos dimensiones: la dimensión espiritual y la dimensión física. La dimensión espiritual, ¿en qué sentido? Bueno, las cartas de Pablo y de otras cartas nos hablan mucho de nuestra responsabilidad de unos con otros, exhortándoos unos a otros, animándoos unos a otros, amándoos unos a otros. Hermanos, cuando hacemos eso, estamos haciendo bien a los demás. Pero también es importante no olvidar el aspecto físico. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero con ayudar a los demás, a los que están en necesidad, en forma física. El apóstol Juan dice en su carta, si alguno ve a su hermano, dice, está en necesidad y no le da las cosas que son necesarias, sino que solamente le dice, calentaos e ir en paz, ¿verdad? O sea, como diciéndole que el Señor te bendiga, hermano, ¿verdad? Y mucho gusto, pero no le da las cosas necesarias. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice. ¿Será posible que more el amor de Dios en alguien que no está dispuesto a sacarse de su bolsillo para decirle a alguien, de su hermano de la iglesia, decirle, hermano, hermana, sé que estás en necesidad, te quiero apoyar con esto, no va a resolver tu necesidad por completo, pero si hoy no ibas a almorzar, por lo menos hoy vas a almorzar, ¿verdad? Tal vez no pollo campero, pero sí un par de tortillas con frijoles. Pero, hermanos, estamos hablando de cosas prácticas. Pero a veces olvidamos esa parte muy importante dentro de la iglesia, que es ayudarnos mutuamente en aspectos físicos. Pero no pensemos solamente en eso, hay muchas formas de ayudar. Tal vez alguien necesita algo, ¿verdad? En su casa, mira, necesito ayuda a arreglar el carro, por ejemplo, vení, échame una mano. Sí, cómo no, ahí estoy, ¿verdad? A la orden. Necesita que le ayude a cuidar a los niños porque va a salir. Sí, aquí contá conmigo. En fin, hay tantas formas.
de ayudarnos, de apoyarnos, ¿verdad? Pero tenemos que ser creativos y para eso importante hablar entre nosotros, porque si no hablamos entre nosotros, ¿cómo voy a saber yo que alguien tiene necesidad? Pues a menos que me llegue por ahí el cuento, ¿verdad? Fíjate que alguien necesita esto. Bueno, pero si no, aquí no pasamos de saludarnos, ¿verdad? De darnos un abrazo, un apretón de mano, y nos vamos y nos vemos hasta el otro domingo y entre semana no sabemos nada de nadie, ¿verdad? Hermanos, la vida de la iglesia no debe ser así. No es solamente de domingo, es de todos los días, aunque no estemos reunidos. Esos son sacrificios espirituales que a Dios le agradan. Y miren, hoy con la tecnología hasta ningún pretexto tenemos, ¿verdad? Antes porque ¿cómo costaba hablar por teléfono a veces con alguien, verdad? Hoy no, si hoy desde cualquier parte del mundo uno puede comunicarse, ¿verdad? Nosotros hemos sido muy bendecidos estando allá cuando alguien nos manda un mensaje o nos habla y nos dice palabras de apoyo, de cariño, de aprecio. ¡Wow! Miren, uno se siente muy bien. Pero no es necesario irse fuera del país para que a uno empiecen a hablarle, ¿verdad? Sino que aquí estamos entre nosotros. Compartámonos, ayudémonos espiritual y físicamente, porque de esos sacrificios se agrada Dios. El Señor le place. Es como cuando uno que es padre de familia y ve que entre sus hijos se ayudan mutuamente. Miren qué satisfacción, ¿verdad? Uno dice, wow, ¿verdad? Me siento realizado de que entre mis hijos se están ayudando. Pero cuando no, se pelean o cada quien tira por su lado, uno no se siente mal. Pues el Señor se agrada cuando ve que nosotros somos cheros, ¿verdad? Entre nosotros mismos, que nos apoyamos, que nos ayudamos mutuamente. Bien, templo de Dios. Estamos para adorar al Señor mediante sacrificios espirituales. En tercer lugar, dice Dios que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y esto nos habla de dos cosas. Nos habla de edificar, de edificación y de crecer en amor. En primer lugar, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Por lo menos un don. No sé si lo ha descubierto, pero si usted es hijo de Dios, hija de Dios, tiene por lo menos un don que el Señor le ha dado. Veamos ciertos pasajes. Romanos capítulo 12. Versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miren, la figura del cuerpo humano es fabulosa, ¿verdad? O sea, Dios cuando nos creó, como decimos, se mandó, ¿verdad? Fue un diseño fabuloso, fantástico, majestuoso. Nos ha dado todos los órganos que necesitamos. Aún el apéndice, ¿verdad? Que muchos han dicho durante años que no sirve para nada, ¿verdad? Pero, y por eso se llama apéndice, como que está ahí de estorbo, ¿no? El apéndice ya se descubrió que tiene una función importante, ¿verdad? Cada uno de nosotros aquí, en el cuerpo, tenemos una importancia. Ahora es necesario que descubramos el don y que lo pongamos en práctica, que lo ejercitemos para el provecho de los demás, según nos dice 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y está hablando de provecho de los demás. Por ejemplo, la mano, mi mano izquierda. Mi mano izquierda existe no para el provecho de ella misma, existe para el provecho del resto del cuerpo, ¿verdad? Creo que sería difícil que mi mano izquierda ella sola haga cosas para sí misma. En primer lugar, separada del cuerpo no podría vivir,
¿verdad? ¿Quién le va a mandar sangre? ¿Quién le va a bombear sangre? Nadie. Y separada del cuerpo, la mano sería inútil, inservible, ¿verdad? Imagínense una mano ahí solita, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para nada. Pero en el cuerpo, la mano izquierda tiene una función. Y aunque existe una mano derecha, ¿verdad? Pero la mano izquierda no puede sustituir a la mano derecha, ni viceversa. La mano derecha tiene una función en particular y la izquierda otra. Y hay órganos en el cuerpo que son únicos, por ejemplo el corazón. Ahora, Dios ha hecho cada órgano de una manera especial y particular para el beneficio no del órgano en sí, sino de todo el cuerpo. Algunos tienen más funciones o funciones, digamos, más vitales que otros, pero todos tienen una misma función. Imagínense que el corazón dijera, puchica, yo ya me cansé, ¿verdad?, de estar todo el día trabajando, ¿verdad? Bombeando sangre, latiendo 60 veces por minuto o 70 veces por minuto y no paro. Este Erwin se duerme, se acuesta y yo sigo trabajando, bombeando sangre. Imagínense que el corazón dijera, no, ya me cansé, ¿verdad? La mano, los pies, todos ahorita están descansando, cabal, y yo aquí trabajando. ¿Qué pasaría si mi corazón dijera, me voy a tomar un minuto de descanso? Me muero, ¿verdad? Así, simple y sencillamente, me muero. Pero Dios hizo al corazón precisamente de tal forma para estar latiendo constantemente. No hizo hacia la mano, aún el cerebro descansa en la noche, ¿verdad? Se repone de tanto pensamiento que ha tenido. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un don o varios, probablemente, en particular. ¿Sabe usted cuáles son los que tiene? Y si lo sabe, ¿los está poniendo en práctica? Si no los está poniendo en práctica, está desperdiciando y Dios le va a demandar. El Señor le va a demandar. No sea como aquel mayordomo que recibió un talento y ¿qué hizo? Lo fue y lo escondió, ¿verdad? Y no, para que no se pierda. ¿Qué le dijo el Señor después? Siervo malo, le dijo. Por lo menos lo hubieras puesto en el banco y hubieras recibido los intereses. Hermanos, el don que cada quien tiene es importante. Póngalo en práctica, úselo para el provecho de los demás. No para sentirse bien con usted mismo, no para lograr sus metas, sus sueños, sino para el provecho de los demás. Primera de Pedro 4:10 nos habla acerca de eso. Dice Pedro, cada uno, ¿cómo dice? Cada uno, no importa quién es usted, hermano, no importa si es estudiado, si tiene título universitario o no lo tiene, si tiene dinero o no lo tiene, de qué apellido viene, de qué familia, si es familia de esas de poderosas o familia desconocida, no importa. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo, sírvalo, póngalo en ejercicio. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ok? Edificación, ejercicio de los dones. Para eso somos el cuerpo de Cristo. Pero también para crecer en amor. Para crecer en amor. Miren, el único lugar donde verdaderamente el ser humano puede crecer en amor es en la iglesia. En el contexto de la iglesia. En primer lugar, porque solamente los creyentes podemos amar verdaderamente, porque hemos recibido el amor de Dios. Dice Pablo que Dios derramó en nuestros corazones su amor. Lo derramó, no lo dio así en cuentagotas, ¿verdad? No es 1 mililitro de amor, no, dice que lo derramó en nuestros corazones. Nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros. Por eso podemos amar, porque Él nos amó primero. Y Dios quiere que en el contexto de la iglesia crezcamos todos en amor. Miren, si cada uno de nosotros estuviera aislado en su casa
y hoy con la tecnología las reuniones no fueran presenciales sino virtuales por Zoom, ¿verdad? Y cada quien ahí en su computadora o en su teléfono o en la tablet viendo el mensaje, ¿verdad? Y hermanos, se cumpliría algo del propósito de Dios porque oímos el mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios, pero no podríamos crecer en amor. Porque es aquí, ¿verdad? Al estar reunidos, cuando estamos creciendo en amor, cuando yo tengo que soportar a alguien, ¿verdad? Que alguien que no me cae bien, pero lo tengo que soportar. Y dice Pablo en Corintios que el amor, ¿qué hace? Todo lo soporta, dice. Aquí es donde yo tengo que ejercitar el amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Pero yo solito en mi casa, ¿y quién me va a molestar a mí? Tal vez mi familia, ¿verdad? Pero esperamos que eso no suceda. ¿A quién tengo que soportar? ¿Con quién tengo que ser sufrido? Con ustedes. Y en la relación que se da entre nosotros, no todo es color de rosa, hermanos. A veces hay desavenencias, hay malos entendidos y todo. En ese contexto, Dios quiere que amemos y que crezcamos en amor. Dice Pablo en Efesios, busquemos Efesios capítulo 3. Versículos 17 al 19, dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Fíjense bien, plenamente, o sea, absolutamente, completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros sea lleno de toda su plenitud, que experimentemos toda la plenitud de Dios, pero eso solo va a ser posible en el contexto de la iglesia. Y como digo y repito, no solamente en el contexto de estar reunidos aquí, sino entre semana, cuando no estamos reunidos, seguimos siendo iglesia y no debemos olvidarnos los unos de los otros. Debemos de estar pendientes los unos de los otros y creciendo en ese amor, no solamente cuando estamos reunidos. Miren, hoy que he venido aquí por espacio de unos días, pues he tenido la oportunidad de reunirme con algunos amigos, hermanos en Cristo, y vieran que ha sido para mí refrescante, ¿verdad? Ha sido revitalizante ese tiempo de estar reunidos y platicar y hablar de las cosas de la vida, de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Me ha animado, ¿verdad? Quizás voy a venir dentro de 4 meses otra vez. No, pero créanme, busquemos esos tiempos para relacionarnos unos con otros, para establecer esas relaciones de amistad, de compañerismo que necesitamos y crecer en amor y llegar a experimentar la plenitud de Dios. Yo creo que todo hijo de Dios anhela crecer en el amor de Dios. Lo que pasa es que a veces no damos los pasos necesarios para eso. Entonces, hemos hablado de 3 cosas hasta el momento: la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como el templo de Dios, la iglesia como la esposa de Cristo, y ahora hablemos en cuarto y último lugar como la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta. Busquen conmigo, 1 Timoteo, capítulo 3. Pablo le escribe esta carta para darle a Timoteo instrucciones de cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Y le dice, capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí nos habla de dos cosas importantes: columna, baluarte. La columna nos habla de un fundamento, de un sostén. Este edificio, por ejemplo, tiene varias columnas, las podemos ver, ¿verdad? Eso es lo que le están dando sostén al edificio. Por eso no se ha caído en los temblores, ¿verdad? Quizás solo que venga uno extremadamente fuerte, tal vez se va a gritar, qué sé yo, pero aquí estamos nosotros confiados de que eso está bien construido, bien hecho. Columnas, le da sostén. Y el baluarte nos habla de la defensa. Los baluartes eran estructuras que hacían en las murallas antiguamente, las murallas que rodeaban a una ciudad para defenderlo. Entonces, cada cierta distancia hacían una edificación especial en esa muralla, donde ahí iba a estar apostado un vigía, alguien que iba a estar vigilando, y desde ahí podían también defender a la ciudad en caso de una invasión de un sitio. Esos son los baluartes. Entonces dice Dios que nosotros como iglesia somos columna, sostén, y baluarte, defensa. ¿De qué? De la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de Dios. Fíjense qué tremenda responsabilidad, hermanos. Muchas iglesias a través de la historia, desde que empezó la iglesia, en realidad, se han desviado de la verdad. Dejaron de perseverar en la verdad. Tal vez sus líderes dejaron de predicar la verdad, de enseñarla. Y dejaron de vivir la verdad. Por eso Pablo le da a Timoteo tanta instrucción respecto a la doctrina y a la verdad. Le dice, por ejemplo, en la segunda carta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Hermano, usted, si le pasáramos un examen ahorita de Biblia, ¿saldría aprobado o reprobado? O tal vez dice, bueno, a mí pásenme lo básico, ¿verdad? Yo el ABC me sé ahorita, ¿verdad? Sé que la Biblia tiene al Antiguo y el Nuevo Testamento y que tiene 66 libros, ¿verdad? Y tanto es el Nuevo, tanto es el Antiguo, y hasta ahí nomás ¿verdad? No me pregunte más. Hermano, no se quede ahí. Tiene que avanzar. Porque es algo que Dios quiere, que avancemos en el conocimiento de la verdad, porque como iglesia debemos funcionar, más bien dicho, porque ya lo somos. Lo que pasa es que a veces no funcionamos como columna y baluarte de la verdad. Y Pablo no solamente le dice eso a Timoteo en su segunda carta, sino también le dice más adelante en el capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, le dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? O sea, en todo momento, pues, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no la querrán oír, no nos hablen de eso, mejor háblennos de otras cosas, ¿verdad? Algo motivacional, algo que nos inspire a lograr nuestros sueños, nuestras metas, pero eso de la resurrección y de la deidad de Cristo, esos temas muy complicados, no, hermano, de eso no hablemos. No, dice Pablo, tienes que perseverar en la doctrina, en la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no la sufrirán, es decir, no la querrán oír, sino que tendrán, dice, comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente va a querer oír aquello que le produce satisfacción personal. Sí, quiero que me digan cómo puedo ser todo lo que he nacido para ser, cómo puedo desarrollar todo mi potencial como ser humano.
Pero no queremos que nos hablen de la cruz de Cristo. No, ese mensaje nos resulta ofensivo. Que no nos hablen del pecado. No, del infierno menos. Hermanos, ¿saben que dicen que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo? Yo no estoy seguro porque no he contabilizado, pero es probable, ¿verdad? Advirtiendo al ser humano de escapar de la condenación del infierno. Pero nosotros a veces rehuimos hablar de esos temas o de conocer de esos temas. Pero aquí Pablo dice que debemos hacerlo. El apóstol Juan, Pedro primero le dice a los creyentes: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Siempre, no de vez en cuando, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿qué pasaría si alguien les pregunta y les dice: mira, ¿y cómo está eso de que Cristo es Dios? Entonces hay 3 dioses. ¿Qué dirían ustedes? Mira, permíteme, le voy a preguntar al pastor, a ver qué dice. ¿O tienen el suficiente conocimiento como para decir y explicar qué es la Trinidad? Claro, no podemos explicarla en su totalidad, jamás, no hay ningún ser humano, pero algo podemos decir, presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, pero debemos de estar siempre preparados. Hoy sí, el apóstol Juan en su segunda carta le dice a sus lectores: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y en la tercera carta les dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El gozo, la satisfacción de todo pastor, de todo líder, es saber que los miembros de su iglesia están caminando en la verdad. Claro, cuando es un pastor que entiende y que conoce al Señor. Judas, en su carta de un solo capítulo, dice en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. Wow, aquí ya Judas se va a otro nivel, ¿verdad? Pedro dice: háganlo con mansedumbre y reverencia, pero Judas dice: quiero que contiendan ardientemente. Ahora, no está diciendo que peleemos, ¿verdad? No se trata de ir a pelear con alguien y tratar de ganarle un argumento. Está hablando más bien de la actitud de cuando yo expongo la verdad de Dios, debo hacerlo con pasión, convencido realmente de lo que estoy diciendo. Contender ardientemente. No ser tímido al respecto, hermanos. Miren, es increíble, ¿verdad? Cómo el mundo habla de lo que habla en una forma descarada, desvergonzada, y no le importa. Y a veces nosotros con timidez, ¿verdad?, hablamos de la palabra del Señor. No, debe ser ardientemente. Creo que hoy entenderemos por qué razón les dije al principio que es necesario, es un privilegio y es un mandato formar parte activa, vital de una iglesia. ¿Cómo aplicar estas verdades? 4 cosas rápidamente. Reúnase periódica y regularmente. No deje de congregarse, hermanos. Necesitamos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. En segundo lugar, participe de las actividades de la iglesia, no solamente del culto del domingo. Hay muchas otras actividades que se hacen, que estudio por aquí, que reunión por allá, que campamento aquí. Participemos. Son buenos tiempos de comunión.
ore por los demás. Probablemente no tenga motivos específicos, aunque lo animo a que preguntemos, pero hay dos cosas por las cuales podemos orar y que son, en primer lugar, dar gracias por los demás. Dar gracias por los demás. El apóstol Pablo siempre daba gracias por los creyentes. Y en segundo lugar, pedir para que los hermanos crezcan en la fe, que crezcan en el conocimiento de Dios. Y en cuarto lugar, hermano, estudie la palabra del Señor. Métase a profundidad, léala, medítela, reflexione, compártala con otros. Eso es sumamente importante para que la iglesia crezca, se fortalezca y que nuestra visión cambie y sea refrescada. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado, te bendecimos. Gracias por tu misericordia. Gracias por la bendición de formar parte de la iglesia, de esta iglesia. Señor, que seamos cada uno de nosotros motivo de bendición para los demás. Que al estar aquí podamos realmente ministrar a todos y que tu nombre sea glorificado, sea honrado en todo aspecto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.